Pensaba, hermano, en mi casa, ayer y hoy, que sobre todo en este tiempo la iglesia necesita predicadores que conozcan la voluntad de Dios. Pero lamentablemente, la iglesia en este tiempo del fin, está siendo infectada. Es como esta enfermedad última que está dando vuelta por el mundo, y pareciera ser que estos ministros faltos del conocimiento de la voluntad de Dios son como una pandemia dentro del cristianismo. Y digo que son como una pandemia porque como que sus costumbres se pegan muy rápidamente en el mundo. Y esto es lo que ha traído mucho dolor y mucha aflicción a la iglesia del Señor, sobre todo en este tiempo del fin. ¿Qué pudiera entregarle a una iglesia un predicador que no conoce la voluntad de Dios? Y un predicador que no conoce la voluntad de Dios, que no conoce, valga la redundancia, no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué le puede entregar a la iglesia? Sé que la expresión que siento usar en esta hora es fuerte, pero no encuentro otra. Un predicador que no tiene el conocimiento de Dios y que no conoce la voluntad de Dios se constituye en un predicador inepto. Dios en su voluntad nunca quiso que su iglesia tuviera predicadores ineptos. Y es por esa razón que el Señor, luego de haber tenido a sus discípulos por años conversando con ellos, viéndole a Él cómo Él sanaba enfermos y cómo les enseñaba, les ordenó que se quedasen en la ciudad de Jerusalén y que esperasen allí el poder de Dios que iba a venir de lo alto. Porque esa unción a ellos le iba a quitar la ineptitud humana y lo iba a dejar apto para que ellos pudieran cumplir un ministerio. No encuentro otra cosa más preciosa en la Escritura que cuando se comienza a usar el término edificación, tiene relación con el altar que los grandes hombres de Dios, por distintas razones de bendición que Dios les entregó a cada uno de ellos, edificaron como símbolo o de agradecimiento a su Creador, o como demostración de agradecimiento a su Creador, o demostración de reverencia a su Creador. Pero cada uno de ellos edificaron un altar a Dios, mientras otros no están edificando. Pero olvidémonos de ellos. Este no es el tiempo para acordarnos de ellos. Este es el tiempo de nosotros. Aquí nos vamos nosotros, vamos a edificar nuestro altar y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. La Biblia dice que Noé edificó un altar al Señor. Génesis 8:20. Y tomó, dice, de todo animal limpio y de toda ave limpia. Observe, es que para poder levantar un altar a Dios o edificar un altar a Dios, no podemos llegar con nada que esté sucio. Tenemos que primero limpiar, y aquí dice la Escritura que edificó un altar al Señor y tomó un animal limpio y tomó también una ave limpia y la ofreció en el altar de Dios. Nosotros sabemos que el altar servía para ofrecer sacrificios a Dios. Y este altar simbolizaba la comunión del hombre con Dios. Yo encuentro lindo esto, hermanos. Cada vez que ellos al levantar un altar, se producía una relación, una comunión entre ese altar y Dios. Y cuando levantemos nuestro altar se va a producir esa relación preciosa entre lo humano y lo divino. ¡Uy, qué precioso es cuando el Señor derrama de su Espíritu!
Y el Señor comienza a tocar nuestros corazones. No hay cosa más preciosa, hermano. Y a veces nosotros lo vemos a los hermanos cómo se paran de sus asientos, cómo levantan sus manos, cómo dicen gloria a Dios. Es que se ha producido esa relación estrecha entre Dios y ese altar. Después del diluvio, cuando él sale del arca y ve que Dios le ha conservado la vida, y se da cuenta que no solamente le ha conservado la vida a él, sino que también a todos los que estaban con él. Entonces él dijo, no puedo quedarme así como estoy. Tengo que hacer algo para darle gracias a mi Señor. Si esto tiene relación con nosotros, hermanos, cuando abrimos nuestros ojos por la mañana y sabemos que es el día domingo, es el día de Dios, tenemos que pensar como Noé, decirle, Señor, estoy vivo, tengo motivo para ir a la iglesia, para edificar un altar de agradecimiento con mis hijos, con mi esposa, con lo que usted me ha dado, para darle gracias al Señor por lo que usted ha hecho conmigo. Era tremendo lo que estaba viviendo Noé. Él sabía que su vida cambiaba porque de él dependía que toda la tierra se poblara. Porque ya no quedaba nadie más. Y él traía el linaje de temor a Dios. Él traía el linaje de adoración a Dios. Él traía la sangre que santifica en su vida, en su cuerpo. Él traía, hermano, el linaje de santidad, de obediencia, de temor, de fe, de esperanza en su Señor. Venía en él. Entonces él dijo, yo soy un instrumento, pero como instrumento me siento agradecido. Y como tengo que empezar esta nueva etapa, tengo que levantar un altar, porque solamente ese altar que yo levante al Señor, a mi Dios, será mi garantía y esperanza de bendición y de vida, no solamente a mí, sino que todos los que vendrán después de mí. Un espíritu de obediencia, lo cual le hacía a él ahora transmitirle a su generación que él solo dependía de Dios. Necesitamos en este tiempo, que es tiempo de edificar, que entonces que aprendamos de Noé, que aprendamos de un Abraham, que levantemos, hermano, altar de adoración, donde podamos demostrar que nosotros le obedecemos a Dios y que solamente dependemos de Él. La iglesia no depende de nadie más que no sea de aquel que nos ha bendecido. Que era un testimonio cuando las nuevas generaciones tuvieron que pasar por estos lugares donde estaba el altar ahí estaba el altar que había levantado Abraham, y las generaciones pasaban ahí, y ahí decía claramente, aquí estuvo Abraham, aquí levantó Abraham, tu padre, un altar, y donde este altar significa que él obedeció a Dios. Y cuando las generaciones le preguntaron a sus padres, ¿qué significa eso? No, aquí estuvo mi padre Abraham. Y en este lugar él levantó un altar de adoración a Dios, donde él estuvo dispuesto a obedecerle al Señor en todo. Necesitamos que en este tiempo también muchos vean y piensen y digan, no, aquí estuvo predicando la palabra de Dios. Y cuando estuvo aquí, Dios estuvo con él. Y yo sé que en esta hora que la iglesia de Dios está diciendo historia en este tiempo del fin. Porque muchos van a tener que reconocer que en esta iglesia apostólica del nombre de Jesús, Dios estuvo con nosotros. Que tanto Lot estaba bendecido como Abraham estaba bendecido. Pero hay que decir algo muy importante en esta hora. La bendición que tenía Lot era porque Dios bendecía a su tío Abraham. Pero como pasó en aquellos días, hoy día también pasa eso, muchos creen que lo que tienen es porque simplemente ellos trabajaron para tenerlo, pero se olvidan que Dios usó a alguien para que fueran bendecidos. Pero aquí, hermano, este altar que edifica, lo hace cuando se separa de su sobrino Lot. Porque había, como dije, contienda entre ellos porque habían prosperado. Y entonces dice la Escritura que Lot obviamente puso sus ojos en Sodoma. Cuando Abraham le dice, mira, si tú quieres ir al sur, yo voy a ir al norte. Para el lado que tú vayas,
yo escogeré lo contrario. Escoge tú. Le dio a escoger. Pero como el corazón de Lot no era el corazón de Abraham, miró la llanura de Sodoma. Y se fue para allá. Bueno, nosotros sabemos cómo terminó en eso. Pero lo que quiero decir en esta hora, que Sodoma simplemente representaba todo aquello que no era agradable para Dios. Y siempre digo yo, lo que hizo Abraham es realmente una locura, porque ¿a quién se le puede ocurrir quedarse en lo más alto del cerro? ¿A quién se le puede ocurrir mientras hay una llanura, hermano, con un pasto verde allá? ¿A quién se le puede ocurrir cuando el otro le dice, yo me voy a ir a la llanura allá? Y luego le dice, bueno, yo me voy a quedar aquí en las alturas. En un monte, hermano, alto, donde es difícil que llegue agua, donde todo se hace más difícil. Pero quiero decirle a usted que si nosotros nos mantenemos en las alturas, por muy difícil que sea todo, Dios estará con nosotros. Por muy difícil, pero lo que quiero, al punto que quiero llegar a este altar, hermano, tiene que ver, hermano, con que hay que tomar a veces definiciones frente a unidad que son simplemente de sentimiento. Sangre. Era su cuerpo el que estaba ahí, porque era el cuerpo de su hijo. Por eso que se conoce, este altar de Abraham se conoce como el altar de la prueba. A veces nosotros estamos felices edificando todos los demás altares, pero cuando viene el altar de la prueba, como que hasta ahí llegamos. Pero la Escritura aquí, a través de Abraham, nos habla de este altar que se llama el altar de la gran prueba. Pero en este altar de la gran prueba vemos la fe de Abraham. Vemos la obediencia de Abraham. Vemos a un Abraham que confió. Vemos a un Abraham que esperó en Dios. Vemos a un Abraham que allí, con el cuerpo de su hijo sobre ese altar, le dio el primer lugar a Dios. Y cuando se le da el primer lugar a Dios, se está diciendo, Señor, yo me someto completamente a tu voluntad. Y entonces cuando usted y yo nos sometimos a la voluntad de Dios, Dios viene y actúa en favor nuestro. Porque la Escritura aquí dice que hubo un joven, el cual este joven dice que comprendió que no era tiempo para que las murallas del lugar que ellos amaban, porque ese lugar que ellos iban a reconstruir era un lugar que ellos amaban. Las murallas de Jerusalén, imagínense usted que para ellos lloraban que sus pies no estuvieran en Jerusalén. Y cuando aquí dice la Escritura que ahora un joven dice que se da cuenta que era tiempo de reedificar las murallas que habían sido derribadas. Y cuando leo esto me acuerdo de ustedes vienen de otra nación. Ustedes vienen de Venezuela, ustedes vienen de allá de Haití. Pero tienen que pensar en esta hora que todo esto está en el plan de Dios. Y ustedes han llegado a Chile, y Dios los ha traído a esta iglesia. Por alguna razón, Dios pudo a ustedes haberlos llevado a otro lugar. Pero sin embargo los trajo aquí a este lugar. Es porque aquí el Señor espera de ustedes que ustedes ahora comiencen también a edificar el altar. Tienen que restaurar ese altar, tienen que restaurarlo, tienen que edificarlo, cosa que si algún día, yo creo que esto está en el plan de Dios, cosa que si algún día tienen que regresar a su país, van a regresar con las murallas levantadas. Van a regresar con el altar restaurado. Van a regresar conociendo la voluntad de Dios. Y si regresan conociendo la voluntad de Dios, yo creo que allá en ese país también muchos van a conocer esta verdad que nosotros predicamos. Por eso es importante que en esta hora ustedes restauren el altar, edifiquen. Dios lo ha traído aquí
para que edifiquen. El Señor ya hizo algo contigo. Te dio el Espíritu Santo. O sea, ya derramó fuego sobre ese altar. Ahora de aquí para adelante falta la otra parte del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y vive Dios que en un par de días más vas a estar parado aquí predicando la palabra de Dios. No me preguntes cómo y no tengas miedo. Lo único, pónete en las manos del Señor. No te vas a dar cuenta cómo Dios te va a usar aquí, cómo Dios te va a usar aquí, porque ya te dio lo primero, que es el poder de Dios. La Escritura dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y eso ya cayó sobre ti. Ahora falta la unción, falta ahora el perdón de los pecados, el bautismo en el nombre de Jesús, para que estés habilitado para predicar la palabra de Dios a gente que tiene hambre de oír palabra de Dios. Mira, Luchito, aquí hay almas que quieren escuchar palabra de Dios. Eric, aquí hay almas que quieren escuchar palabra de Dios. Hermano José, aquí hay almas que quieren escuchar palabra de Dios. Ustedes son más jóvenes que yo, tienen la fuerza y Dios los puede usar en gran manera. Yo lo creo que lo pueden usar. Pero ustedes van a tener que ir a los pies del Señor, van a tener que quebrantar su corazón, van a tener que decirle al Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y yo sé que Dios lo hará.